Hola amigos, bienvenidos al canal Homo Insapiens, los 10 minutos semanales para pensar en lo que parece evidente, porque resulta que muchas veces lo que parece evidente, cuando rascamos un poquito por debajo, no lo es tanto. Hoy vamos a hablar de los culpables. La culpa es algo que está por ahí, que sobrevuela sobre nuestras cabezas y que nunca sabemos en qué momento nos puede caer encima. Ya veíamos en el vídeo del chivo expiatorio como con frecuencia se utiliza esa figura para cargarle la culpa de algo a un inocente, sabiendo que lo es, y así alguien se libra de sus responsabilidades. En ese caso resulta útil, naturalmente, para el culpable, porque al pobre inocente no le resulta nada útil. Pero hay otras formas de emplear la culpa muchas veces exageradamente y muchas veces mal. Y esto ocurre cuando coinciden en la misma persona el juez y el condenado. Es decir, cuando nosotros mismos nos echamos la culpa de algo. Somos juez y somos condenado. Y claro, esta es la parte mala de la cuestión, porque cuando nos echamos la culpa, generalmente esa culpa, ese veredicto de culpabilidad, va unido consecuentemente a una sentencia que pagamos con el precio de remordimientos, malestar, pesadumbre, sufrimiento de alguna manera. Y resulta que muchas veces, como ahora veremos, no deberíamos habernos juzgado y mucho menos aún no deberíamos habernos condenado. Pero la culpa tiene varias dimensiones que convendría distinguir. Por una parte está lo que podríamos llamar la culpa en el ámbito del Código Penal. Por ejemplo, la persona que fuerza la puerta de una tienda de comestibles y se lleva un queso de Cabrales. Es culpable, evidentemente, además de ser tonto, porque lo van a pillar por el olor del queso, evidentemente. Pero este es culpable porque deliberadamente ha hecho algo que sabía que estaba mal y que no debía hacer. Por otro lado, está la culpa en el ámbito de lo que podríamos llamar también el Código Civil. Yo me voy unos días de vacaciones y durante mi ausencia revienta una cañería de mi casa y se inunda el piso del vecino de abajo y le destroza los muebles. Evidentemente, yo tendré que pagar la restauración de los daños que se han producido en mi vecino, porque es mi responsabilidad. Y aquí ya entramos en una distinción importante: culpa y responsabilidad, que no es lo mismo. Por eso muchas personas tenemos un seguro de responsabilidad civil para cubrir estos casos en los que hemos hecho un daño involuntario, pero tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de ese daño. No somos culpables porque no hemos hecho voluntad. Yo no he roto la cañería. Sin embargo, sí que soy responsable porque el que no tiene ninguna culpa, dicho sea así, es el vecino de abajo. Por otra parte, también conviene tener en cuenta la culpa en el ámbito de lo religioso. Todas las religiones manejan la culpa. Nos enseñan que podemos ser culpables y lo somos de muchas maneras. De hecho, claro, todo lo que sea incumplir lo que mandan las religiones es culpable o pecado, como lo queréis llamar. Y como además coincide que las religiones muchas veces prohíben algunas cosas que a la gente nos gusta hacer, pues es fácil caer en esa culpa. Yo me acuerdo cuando era niño, tendría 7 u 8 años, que en clase de religión nos enseñaban oraciones y una de ellas decía: por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y yo me sentía un poco aterrado, porque decía que es verdad que soy culpable. Claro, es verdad, es que cogí una chocolatina del armario de la cocina sin que lo supiera mi madre y me la había comido, o bien porque había lanzado una pelotilla con una goma al profesor, y claro, eso era ser culpable. Aún así lo hacíamos, porque le seguíamos lanzando pelotillas al profesor. Bueno, pues acaso Dios estaba distraído en ese momento, porque claro, como Dios lo veía todo, la culpa la teníamos que tener siempre ahí como una amenaza permanente. Pero hoy nos referimos a esa culpa de la que hemos hablado, que es la que nos echamos a nosotros mismos, esa que en un momento u otro de la vida seguramente todos hemos sentido. Bien, es verdad que probablemente
influidos porque hemos sido educados también con este tipo de culpa de origen religioso que comentaba, que lo invadía todo y nos hacía ser un poquito temerosos y autoculparnos. Hay personas que no se sienten culpables de nada. Todo lo que hace la culpa es de otros. Esto también ocurre y lo hemos visto en algún otro vídeo. Y en cambio hay personas que tienen tendencia a sentirse culpables por todo lo que ocurre, por todos los males que les ocurren a otras personas, sobre todo si son cercanas. Esto se puede dar de las formas más increíbles y más absurdas. Imaginemos que, pues no sé, yo invito a un amigo, oye, te voy a hacer una paella, vente a comer mañana. Y bueno, el amigo viene y entonces estamos disfrutando de la paella y de pronto me siento culpable porque estoy comiéndome una comida excelente y me acuerdo de que hay gente que pasa mucha hambre en el mundo y me siento culpable por comerme la paella. O en esa paella el amigo se atraganta con la pinza de un langostino y está ahí tosiendo y me siento culpable yo porque soy yo el que he puesto el langostino. O incluso si el amigo me comenta, hombre, a mí lo que me gusta es el arroz negro. Pues me siento culpable porque he hecho paella en vez de arroz negro. Esta es la forma de pensar, de asumir todas las culpas posibles. O un familiar, un hermano, un padre que está un poco enfermo y nos enteramos de que se ha ido al médico caminando y ha tropezado en una acera, se ha caído y se ha roto un brazo. Y entonces me siento culpable porque pienso, si lo hubiera llevado yo en coche, no habría tenido esta caída y no habría este problema. La culpa es mía por no haberle llevado en coche. Pero, ¿acaso me lo había pedido él? ¿Acaso sabía yo siquiera que iba a ir al médico? Sin embargo, la persona que tiene esa tendencia a culparse se va a sentir culpable también, pero lo es. ¿Voluntariamente ha evitado llevar a su padre? ¿Voluntariamente ha puesto un langostino traidor para que su amigo se atragante? ¿Verdad que no? ¿Por qué entonces siente esa sensación de culpa cuando no tiene absolutamente ninguna? Al igual que veíamos en el vídeo anterior sobre el tema de los abusos, la culpa también se da con mayor frecuencia y con mayor intensidad con respecto a las personas más cercanas y las personas que más queremos. El caso más llamativo y más ejemplarizante es el que nos ocurre con respecto a nuestros hijos. A veces si nuestro hijo de 3 años que va por el parque correteando se cae, pues podemos sentirnos culpables porque si lo hubiéramos llevado de la mano no se habría caído. Y olvidamos que es que los niños de 3 años se caen, no les pasa nada, y además así aprenden a caminar mejor a base de sus caídas. O un niño que estaba estudiando bien y a los, a los 16 años resulta que deja de estudiar, se levanta a las tantas, se vuelve un perezoso que no quiere hacer nada. Pues, ¿qué habremos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Nos sentimos culpables de que ese chico haya cambiado de actitud. ¿Y qué decir cuando ocurre que es un hijo el que tiene la mala suerte de sufrir pues alguna enfermedad de tipo, pues no sé, un trastorno de la personalidad, una depresión? Pues podemos empezar también a atormentarnos, a pensar si no habrá sido culpa nuestra que haya evolucionado para llegar a este estado y nos sentimos mal de verle mal. Es un sentimiento de culpa que es perjudicial e inútil. Es perjudicial porque nos hace daño a nosotros y si nosotros nos sentimos mal, difícilmente vamos a poder estar en condiciones de ayudar adecuadamente a ese hijo que tiene problemas. Y es inútil porque no nos aporta nada, ni le aporta nada a ese hijo cuando tiene un problema. Por muy culpables que nos sintamos, nuestro hijo no va a mejorar. Podemos ayudarle de otras maneras, pero nunca sintiéndonos culpables. Por eso hay que tener en cuenta que el sentimiento de culpa es eso, es un sentimiento. A diferencia de la culpa objetiva que establece un juez a de un delincuente basándose en la aplicación de unas leyes después de comprobar unas pruebas verídicas y comprobables, esto no, es un sentimiento subjetivo, que lo sentimos y ya está. Por eso, quizá la mejor forma de combatir ese sentimiento cuando nos atenaza es pensar que no puede existir culpa, mejor dicho, que no podemos o no tenemos que sentirnos culpables cuando no hemos tenido la voluntad deliberada de hacer algo mal. Si no hemos hecho nada mal voluntariamente, pase lo que pase, nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables.
Y con respecto a la culpa podemos hacernos algunas preguntas. En primer lugar, ¿soy de los que nunca tienen la culpa de nada? ¿O más bien soy de los que tienden a sentirse culpable por casi todo lo que pasa de malo a mi alrededor? Si yo desconocía un peligro de alguien querido, ¿cómo podía haberlo evitado? ¿Acaso está en mi mano evitar todos los sufrimientos y contratiempos de las personas a las que quiero? Y bien, amigos, esto es todo por hoy. La semana que viene tendremos otro vídeo y, por cierto, no dejéis de compartirlo si os ha gustado para evitar que en el futuro os podáis sentir culpables por no haberlo hecho.